Buenos días, católicos militantes. Bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a finalizar el cuarto libro de los Reyes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra sea la luz que ilumina el camino de nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del cuarto libro de los Reyes, capítulo 20. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte, y vino a verle el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice Yahvé, dispón tu casa, porque vas a morir y no vivirás más. Entonces volvió su rostro hacia la pared y dirigió a Yahvé esta plegaria: Ay, Yahvé, acuérdate de cómo he andado delante de tu rostro con fidelidad y con corazón sincero, y he hecho lo que es bueno a tus ojos. Y lloró Ezequías con llanto grande. Isaías salió y, estando todavía en el patio central, recibió una palabra de Yahvé que dijo: Vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Yahvé, el Dios de tu padre David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que te sanaré. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Agregaré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Pues yo ampararé esta ciudad por mi propia causa y por amor de mi siervo David. Dijo entonces Isaías, tomad una masa de higos secos. Tomáronla y se la pusieron sobre la úlcera, y así el rey consiguió la salud. Ezequías preguntó a Isaías: ¿Cuál será la señal de que Yahvé me va a sanar y de que dentro de 3 días podré subir a la casa de Yahvé? Respondió Isaías: Esto te servirá de señal de parte de Yahvé, para que conozcas que Yahvé cumplirá la palabra que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Contestó Ezequías: Fácil es que la sombra avance 10 grados, por eso quiero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías invocó a Yahvé, el cual hizo que la sombra en el reloj de Acaz volviese atrás 10 grados de los que ya había bajado. Embajada de Berodac Baladán. Por aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído la noticia de la enfermedad de Ezequías. Ezequías atendió amablemente a los mensajeros y les mostró todos sus tesoros, la plata, el oro, los aromas, el óleo más precioso, su arsenal y cuanto se hallaba entre sus tesoros. No hubo cosa en su palacio y en todo su dominio que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías se presentó ante el rey Ezequías y le dijo: ¿Qué han dicho esos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Respondió Ezequías: Han venido de tierra lejana, de Babilonia. Preguntó él: ¿Qué han visto en tu casa? A lo que contestó Ezequías: Han visto todo cuanto hay en mi palacio, no hay cosa entre mis tesoros que no les haya mostrado. Dijo entonces Isaías a Ezequías: Escucha la palabra de Yahvé. He aquí que vienen días en que será llevado a Babilonia todo cuanto hay en tu palacio y todo lo que han atesorado tus padres hasta el día presente. No quedará nada, dice Yahvé, y tus hijos salidos de ti, descendientes tuyos, serán tomados cautivos para ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Respondió Ezequías a Isaías: Buena es la palabra de Yahvé que tú acabas de pronunciar, pues se decía: Al menos habrá paz y seguridad en mis días.
Las demás cosas de Ezequías y todas sus hazañas, y cómo hizo el estanque y el acueducto con que trajo agua a la ciudad, ¿no está esto escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Durmióse Ezequías con sus padres y en su lugar reinó Manasés su hijo. Capítulo 21. Manasés, rey de Judá. 12 años tenía Manasés cuando empezó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Afsibá. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando las abominaciones de las naciones que Yahvé había expulsado ante los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Erigió altares a Baal e hizo una ashera, como había hecho Acab, rey de Israel, y postróse ante todo el ejército del cielo, dándole culto. Erigió también altares dentro de la casa de Yahvé, de la cual había dicho Yahvé: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo en ambos atrios de la casa de Yahvé. Hizo pasar a su hijo por el fuego, observó agüeros y practicó la adivinación. Estableció la nigromancia y la magia. E hizo mucha maldad a los ojos de Yahvé, por lo cual provocó su ira. Colocó la imagen de Ashera que había hecho en la casa de la cual había dicho Yahvé a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no haré errar más el pie de Israel fuera de la tierra que he dado a sus padres, con tal que cuiden de cumplir todo lo que les tengo mandado y toda la ley que les prescribió mi siervo Moisés. Pero ellos no escucharon, y Manasés les sedujo a hacer cosas peores que las naciones que Yahvé había destruido delante de los hijos de Israel. Anuncio de la destrucción de Jerusalén. Entonces habló Yahvé por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones, haciendo cosas peores que cuanto antes de él hicieron los amorreos, y por cuanto ha hecho también pecar a Judá por medio de sus ídolos. Por tanto, así dice Yahvé, el Dios de Israel: he aquí que haré venir sobre Jerusalén y Judá calamidades que a cualquiera de los que oyere le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la pomada de la casa y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato. Se lo limpia y se lo pone boca abajo. Desecharé el resto de mi herencia y los entregaré en poder de los enemigos, y serán presa y botín de todos sus enemigos. Pues han hecho lo que es malo a mis ojos y me han irritado desde aquel día en que salieron sus padres de Egipto hasta el día de hoy. Manasés derramó también mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de cabo a cabo, además de su pecado de hacer pecar a Judá, para que obraran lo malo a los ojos de Yahvé. Las demás cosas de Manasés y todo lo que hizo y su pecado que cometió, ¿no está escrito esto en el libro de los anales de los reyes de Judá? Durmióse Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, el jardín de Osá. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón, rey de Judá. 22 años tenía Amón cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Haruz de Jotbah. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como lo había hecho su padre Manasés, siguiendo en todos los caminos que había seguido su padre. Sirvió a los ídolos a los que había servido su padre, y postróse entre ellos. Abandonó a Yahvé, el Dios de sus padres, y no siguió el camino de Yahvé. Conspiraron contra él sus siervos y mataron al rey en su casa. Mas el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey.
Amón, y puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Las demás cosas que hizo Amón no están escritas en el libro de los anales de los reyes de Judá. Fue sepultado en el sepulcro en el jardín de Osá, y en su lugar reinó su hijo Josías. Capítulo 22. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Iridá, hija de Adaías, de Boscat. Hizo lo que era recto a los ojos de Yahvé, siguiendo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El año 18 del rey Josías, el rey envió al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam, a la casa de Yahvé, diciendo: Vete a Hilcías, sumo sacerdote, y que haga un resumen del dinero que ha ingresado en la casa de Yahvé, que los guardianes de la puerta han recogido del pueblo, que lo entreguen en manos de los sobrestantes encargados de la obra de la casa de Yahvé, y ellos lo darán a los que trabajan en la obra de la casa de Yahvé, para llevar a cabo la reparación de la casa, a los carpinteros, a los obreros de construcción y a los albañiles, para compra de maderas y piedras labradas, a fin de reparar la casa, y no se les pedirá cuenta del dinero que se da en sus manos, porque trabajan con fidelidad. Hallazgo del libro de la ley. Entonces dijo el sumo sacerdote al secretario Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Y Hilcías dio el libro a Safán, el cual lo leyó. Volvió el secretario Safán al rey y le dio cuenta diciendo: Tus siervos han sacado el dinero que se hallaba en la casa y lo han entregado en manos de los sobrestantes que hacen la obra de la casa de Yahvé. El secretario Safán dio también al rey la siguiente noticia: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y leyólo Safán delante del rey. Al oír el rey las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, secretario, y a Asías, servidor del rey. Id y consultad a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá sobre las palabras de este libro que ha sido hallado, porque grande debe ser la ira de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, puesto que nuestros padres no han obedecido las palabras de este libro, ni han hecho cuanto nos está prescrito. El sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Huldá, mujer de Selum, el guardarropa, hijo de Tecuá, hijo de Arás. Habitaba ella en el segundo barrio de Jerusalén. Hablaron pues con ella, y ella les respondió: Así dice Yahvé, el Dios de Israel: Decid al varón que os ha enviado a mí. Así dice Yahvé: He aquí que haré venir males sobre este lugar y sobre sus habitantes. Todo el contenido del libro que el rey de Judá ha leído. Porque me han abandonado a mí y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Yahvé, diréis esto: Así dice Yahvé, el Dios de Israel, en lo tocante a las palabras que has leído. Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé al oír lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, a saber, que serán objeto de espanto y maldición, y porque has rasgado tus vestidos y llorado delante de mí, por eso te he oído, dice Yahvé. Por lo tanto, te reuniré con tus padres y serás sepultado en paz, y no verán tus ojos ninguno de los males que descargaré sobre este lugar. Ellos llevaron al rey esta respuesta. Capítulo 23. Renovación de la alianza.
El rey dio orden y se juntaron en torno a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Yahvé y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y profetas y el pueblo entero, desde los chicos hasta los grandes, y leyó delante de ellos todas las palabras del libro de la alianza, que había sido hallado en la casa de Yahvé. Luego, poniéndose de pie sobre el estrado, renovó al rey la alianza ante Yahvé, prometiendo andar en pos de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus leyes con todo el corazón y con toda el alma, cumpliendo las palabras de esa alianza escritas en aquel libro, y todo el pueblo asintió a la alianza. Purificación del templo. Después mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Yahvé todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Ashera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían instituido para quemar inciensos en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, como también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Sacó asimismo de la casa de Yahvé la Ashera, la llevó fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, reduciéndola a polvo, y arrojó su polvo sobre los sepulcros de la plebe. Destruyó las habitaciones de los prostitutos que habían en la casa de Yahvé, donde las mujeres tenían pabellones para Ashera. Retiró a todos los sacerdotes desde las ciudades de Judá. Profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gabaa hasta Bersabé, y derribó los altares de los sátiros, el que estaba a la entrada de las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, y el otro que se hallaba a la izquierda de la puerta de la ciudad. Con todo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar de Jerusalén, aunque comían de los panes ácimos en medio de sus hermanos. Profanó el Tofer, situado en el valle de los hijos de Hinnom, para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego en honor a Moloc. Quitó los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de la casa de Yahvé, junto a la habitación del eunuco Nathan-Melech, en el Parbarim, y entregó al fuego los carros del sol. El rey destruyó también los altares que estaban sobre el terrado del aposento alto de Acaz, erigidos por los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahvé, y después de arrojarlos de allí, echó el polvo de ellos en el torrente Cedrón. Asimismo, profanó el rey los santuarios que había en el este de Jerusalén, al sur del monte de la perdición, que Salomón, rey de Israel, había erigido en honor de Astarte, ídolo de los sidonios, de Camos, ídolo de Moab, y de Melcom, ídolo de los hijos de Amón. Hizo pedazos las estatuas, cortó las hacheras y llenó el lugar donde estaban de huesos humanos. Destrucción de la idolatría en Betel y Samaria. Destruyó además el altar de Betel y el lugar alto erigido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó tanto el altar como el lugar alto, quemó el lugar alto, reduciéndolo a polvo, y quemó también la Ashera. Cuando Josías miraba en torno suyo, vio los sepulcros que habían allí en el monte, y mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra de Yahvé pronunciada por aquel varón de Dios que había anunciado estas cosas. Y preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Contestáronle los hombres de la ciudad:
Es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que tú acabas de hacer contra el altar de Betel. Entonces dijo, dejadle, que nadie mueva sus huesos. Así dejaron en paz sus huesos con los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías quitó también los santuarios de los lugares altos en las ciudades de Samaria, erigidos por los reyes de Israel para irritar a Yahvé, e hizo con ellas lo mismo que había hecho en Betel. Mató sobre sus altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que había allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Después se volvió a Jerusalén. Celebración de la Pascua. Entonces dio el rey a todo el pueblo esta orden: celebrad la Pascua en honor a Yahvé, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro de la alianza. Y nunca se celebró Pascua como esta desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Corría el año 18 del rey Josías, cuando se celebró esta Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Josías extirpó igualmente a los nigromantes y a los que practicaban la magia, también los terafim, los ídolos y todas las abominaciones que se veían en tierra de Judá y Jerusalén. Así cumplió las palabras de la ley escritas en el libro del sacerdote que el sacerdote Elías había hallado en la casa de Yahvé. Muerte de Josías. Antes de Josías no hubo rey que como él, con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, se convirtiese a Yahvé siguiendo en todo la ley de Moisés, y después de él tampoco surgió otro igual. A pesar de esto, Yahvé no desistió del ardor de su gran cólera que tenía encendida contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Por lo cual dijo Yahvé: voy a quitar de mi presencia también a Judá, como he quitado a Israel, y rechazaré a Jerusalén, esa ciudad que yo había escogido, y la casa de la que yo dije, allí estará mi nombre. Las demás cosas de Josías y todo lo que hizo, ¿no está esto escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En sus días subió el faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria hacia el río Éufrates. El rey Josías le salió al paso y el faraón le mató en Megiddo, en el primer encuentro. Sus siervos lo llevaron muerto desde Megiddo y lo transportaron a Jerusalén, donde le sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, al cual ungieron y proclamaron rey en lugar de su padre. El rey Joacás. Joacás tenía 23 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Amital, hija de Jeremías de Lobná. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que habían hecho sus padres. El faraón Necao lo encadenó en Reblá, en el país de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y un talento de oro. El faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, mudándole el nombre en el de Joaquim. Y llevó consigo allí a Joacás, el cual fue a Egipto y murió allí. Joaquim dio la plata y el oro al faraón, pero para pagar el dinero según la orden del faraón, tuvo que imponer al país una contribución, por lo cual exigió de cada uno del pueblo del país, según su valuación, oro y plata para entregarlo al faraón Necao. 25 años tenía Joaquim cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebidá, hija de Fadaías, de Rumá. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que habían hecho sus padres. Capítulo 24. Reinado de Joaquim. En sus días vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquim le estuvo sujeto por 3 años, después de lo cual volvió a rebelarse contra él. Yahvé envió contra él bandas caldeas,
bandas de sirios, bandas de moabitas y bandas de los hijos de Amón, enviólas contra Judá para destruirles, según la palabra de Yahvé que había hablado por medio de sus siervos los profetas. Por orden del mismo Yahvé se hizo esto contra Judá para quitarlo de su presencia a causa de todos los pecados que había cometido Manasés, y también a causa de la sangre inocente por él derramada, pues había llenado a Jerusalén de sangre inocente, por la cual Yahvé no quiso perdonar. Las demás cosas de Joaquín y todo lo que hizo, ¿no está esto escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Durmióse Joaquín con sus padres y en su lugar reinó su hijo Joaquín. El rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que antes era del rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Noestá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue asediada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus capitanes la asediaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, se presentó al rey de Babilonia, él y su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos, y el rey de Babilonia lo tomó preso el año 8 de su reinado. Y como Yahvé lo había predicho, sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa real, e hizo pedazos todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo de Yahvé. Llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los guerreros, 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros, no quedando sino los más pobres del pueblo del país. Deportó a Joaquín a Babilonia y llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus eunucos y a la gente pudiente del país, a todos los hombres robustos en número de 7,000, a los artesanos y herreros en número de 1,000, a todos los hombres de valer y aptos para la guerra. Los llevó el rey de Babilonia cautivos a Babilonia, y en lugar de Joaquín puso por rey a Matanías, tío de Joaquín, mudándole el nombre en el de Sedecías. Sedecías, último rey de Judá. Sedecías tenía 21 años cuando empezó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amital, hija de Jeremías de Lobná. Hizo lo que era malo a los ojos de Yahvé, imitando todo lo que había hecho Joaquín, de manera que la ira de Yahvé contra Jerusalén y Judá llegó hasta el punto de arrojarlos de su presencia. Entonces Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. Asedio de Jerusalén. El año 9 de su reinado, el día 10 del mes 10, llegó el rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y asentó su campamento frente a ella. Levantaron terraplenes en derredor de la misma, y la ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del rey Sedecías. El día 9 del mes, cuando era grande el hambre en la ciudad y no había ya pan para el pueblo del país, abrieron una brecha en la ciudad y toda la gente de guerra huyó de noche por el camino de la puerta entre los dos muros, situada cerca del jardín del rey, mientras los caldeos tenían rodeada la ciudad. Sedecías se dirigió hacia el Arabá, pero el ejército de los caldeos persiguió al rey. Le alcanzaron en los llanos de Jericó y todo su ejército se dispersó y le abandonó. Tomaron pues prisionero al rey y lo llevaron al rey de Babilonia a Reblá,
donde los sentenciaron. Degollaron a los hijos de Sedecías en su presencia. A Sedecías le sacaron los ojos, le ataron con cadenas de bronce y le llevaron a Babilonia. Destrucción de Jerusalén. El día séptimo del mes quinto era el año 10 y 9 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabuzardán, jefe de la guardia y servidor del rey de Babilonia, entró en Jerusalén, quemó la casa de Yahvé y la casa del rey y entregó a las llamas todas las casas de Jerusalén y todos los grandes edificios. Y todo el ejército de los caldeos que acompañaban al jefe de la guardia derribó los muros que rodeaban a Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la guardia, llevó cautivo el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y además el resto del pueblo común. El jefe de la guardia dejó solamente a algunos de los más pobres del país como viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que había en la casa de Yahvé, como también las basas y el mar de bronce que había en la misma, y se llevaron el bronce a Babilonia. Se apoderaron de los calderos, de las paletas, de los cuchillos, de los tazones y de todos los instrumentos de bronce con que se hacía el servicio. El jefe de la guardia se llevó también los incensarios, los aspersorios y todo cuanto había de oro y de plata. Las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahvé. Todos estos objetos de bronce tenían un peso incalculable. Una columna tenía 18 codos de altura. Sobre ella estaban un capitel de bronce, 3 codos de altura, y alrededor del capitel había una red y granadas, todo ello de bronce. Así era también la segunda columna con su red. El jefe de la guardia se llevó también al sumo sacerdote Saraías, a Sofonías, segundo sacerdote, y a los 3 guardianes de la puerta. Se llevó asimismo de la ciudad a un oficial que tenía a su cargo la gente de guerra y 5 hombres de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, que hacía el alistamiento del pueblo del país, con 60 hombres del pueblo del país que se hallaron en la ciudad. Nabuzardán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia, a Reblá. El rey de Babilonia les hirió y les dio muerte en Reblá, en el país de Hamat. Así, Judá fue llevado cautivo fuera de su tierra. Godolías, gobernador de Judá. Sobre el resto del pueblo del país de Judá que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso el rey a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos los jefes de las tropas, ellos y su gente, cuando supieron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Godolías, vinieron acompañados de sus gentes a Godolías, a Masfá, a saber, Ismael, hijo de Natanías, Jonatán, hijo de Caré, Saraías, hijo de Tanhumer, Netofatita, y Jesonías, hijo de Maacateo. Godolías les juró a ellos y a sus hombres, diciéndoles: no temáis nada de los capitanes de los caldeos, permaneced en el país y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero el séptimo mes vino Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisamá, oriundo de la familia real, y 10 hombres con él, e hirieron mortalmente a Godolías, lo mismo que a los judíos y a los caldeos que estaban con él en Masfá. Entonces se levantó todo el pueblo, desde los chicos hasta los grandes, con los jefes de las tropas, y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. Jeconías en Babilonia. El año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, el 27 del mes 12º,
Evilmerodac, rey de Babilonia, que llevaba el año primero de su reinado, elevó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Habló con él bondadosamente y puso su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Mudóle sus vestidos de preso y Joaquín comía siempre en su presencia, todos los días de su vida. Le fue dado su sustento de parte del rey en forma perpetua, según la necesidad de cada día, durante todo el tiempo de su vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme el día de hoy. En el próximo video iniciaremos con los libros de los Paralipómenos. Ya hemos terminado el cuarto libro de los Reyes y empezaremos con este nuevo libro en el próximo video. Muchas gracias.